Hola, ¿es usted de las personas que siempre se pregunta ¿por qué el control de la televisión necesita 2 baterías para funcionar? Si desea conocer la respuesta, acompáñenos a ver este video. Somos Luis Gerardo y Estefanía, profesores del programa de Eficiencia Energética. En este episodio número 6 de la serie Aprendamos sobre electricidad, concluiremos el abordaje de los conceptos básicos de electricidad y aprovecharemos para aclarar detalles muy interesantes acerca de las conexiones eléctricas que se realizan en el hogar. Empecemos. En episodios anteriores definimos y analizamos los conceptos fundamentales de la electricidad, como el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia eléctrica. Todo ese análisis ha sido muy valioso, pero también ha generado nuevas inquietudes sobre detalles que se presentan en las conexiones eléctricas del hogar. Por esa razón, vamos a dedicar este episodio a entender 3 dudas que las personas nos han expresado en sus comentarios y cuyas respuestas nos servirán de complemento para todo lo que hemos aprendido en el programa. Para iniciar con esta respuesta, es necesario primero aclarar la diferencia entre la pila y la batería. El término pila se refiere a un dispositivo de una sola celda de energía, mientras que la batería posee 2 o más celdas de energía en su estructura. En la siguiente imagen se observa una pila de una sola celda de energía no recargable, la cual presenta un voltaje de 1,5 voltios. Como ejemplo de batería podemos mencionar las que utilizan los automóviles, que son de 12 voltios. Lo interesante de este dispositivo es que está compuesto por 6 celdas de energía de 2 voltios cada una, que al interconectarse nos brindan los 12 voltios de la batería. Luego de aclarar esta diferencia, podemos replantear la duda número 1. ¿Por qué los controles de televisión necesitan 2 pilas para funcionar? El hecho de que el control necesite 2 pilas se basa en el valor total del voltaje que el control necesita para funcionar, el cual es de 3 voltios. Si bien las pilas de manera independiente tienen un voltaje de 1,5 voltios, al introducirlas en el control, las mismas quedan interconectadas con un sistema que es conocido como conexión en serie. En esta conexión, el positivo de la primera pila hace contacto con el negativo de la segunda, como lo muestra la imagen. Y el resultado es la suma de los 2 voltajes, convirtiendo 2 pilas independientes de 1,5 voltios en un sistema de alimentación de 3 voltios. Por esa razón, muchos aparatos o juguetes, como los carros a control remoto, utilizan varias pilas en su interior, ya que el objetivo es sumar el voltaje de cada una para obtener un voltaje de alimentación mayor. En el episodio número 4 entendimos el concepto de circuito. La afirmación de que las lámparas de una casa están conectadas a un solo circuito es correcta, ya que solo en algunas ocasiones especiales las lámparas quedan distribuidas en 2 circuitos. La razón por la cual si quema o desconecta una lámpara en una casa, las demás siguen funcionando es porque el circuito de luces está en una conexión conocida como circuito paralelo, en el cual cada lámpara tiene un cableado independiente de alimentación. El siguiente diagrama nos muestra esta conexión. En el diagrama podemos observar que cada lámpara está alimentada de manera independiente por un cable positivo, conocido como fase. También tiene conexión a un cable negativo o neutro. Por ejemplo, si la lámpara número 1 deja de funcionar, las otras lámparas no se verían afectadas, pues continúan con su conexión al sistema eléctrico. La única manera de apagar todas las lámparas es interrumpir la corriente que viene del cable principal de alimentación. En este caso, podríamos hacerlo presionando el interruptor del circuito.
Cuando se mencionan los términos 110 y 220 en una conversación sobre temas eléctricos, realmente se está haciendo referencia a los dos valores de voltaje de alimentación que se utilizan en los hogares de Costa Rica. Inclusive, es importante aclarar que la expresión correcta de los términos es alimentación eléctrica con 120 voltios y alimentación eléctrica con 240 voltios. Para entender lo que las personas llaman 110, que en realidad es 120 voltios, vamos a utilizar el ejemplo del circuito de alimentación eléctrica de un microondas que, según las disposiciones de la normativa eléctrica nacional, debe ser un circuito independiente, lo cual significa que solo el microondas debe alimentarse de este circuito y por lo tanto no deben conectarse más electrodomésticos al mismo. En el diagrama se puede observar que el tomacorriente al cual está conectado el microondas tiene 3 ranuras. La más pequeña es la conexión de la fase, positiva, que es de 120 voltios. La ranura más grande es la conexión del neutro, negativo, o retorno, como algunas personas le llaman. Mientras que la tercera es la conexión a tierra que cumple la función de salida de emergencia de la corriente. Cuando un electrodoméstico se alimenta con una sola fase como el microondas, se dice que el mismo tiene una alimentación de 120 voltios, lo que algunas personas llaman incorrectamente 110. Para entender la alimentación de 220, que en realidad es una conexión de 240 voltios, vamos a utilizar el ejemplo del circuito de un calentador de agua, cuyo diagrama se puede observar a continuación. En el caso del calentador, el mismo se alimenta de un circuito que está protegido por un breaker doble. ¿Por qué un breaker doble? Porque este aparato necesita 2 fases de alimentación y cada una de estas fases tiene un voltaje de 120 voltios. Por lo tanto, el voltaje total del calentador es de 240 voltios. 120 voltios más 120 voltios igual 240 voltios. El diagrama muestra también un cable de conexión para el neutro y otro de conexión a tierra. Cuando un electrodoméstico se alimenta con 2 fases, se dice que tiene una alimentación de 240 voltios. En este episodio hemos tenido la oportunidad de aclarar varias dudas con respecto al uso de las pilas en algunos electrodomésticos. Además, entendimos la manera en que trabajan las lámparas de la casa a través de un circuito en paralelo. También aclaramos el uso inadecuado de los términos 110 y 220, cuando lo correcto es circuito con 120 voltios de alimentación o circuito alimentado con 240 voltios. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde utilizar la electricidad de la mejor manera. Nos vemos en el siguiente episodio.